Perfecto, gloria a Dios. Entonces, en ese taller que vamos a tener la semana que viene, vamos a aprender todas esas cosas y mucho más acerca de la guerra espiritual y las ataduras demoníacas, ¿sí? Así que no se lo pierdan. Pueden invitar a otros, esto es abierto a todo público, todo aquel que, cuando digo todo público, digo todo creyente, miembro de una iglesia. No es todo público cualquiera, sino miembro de una iglesia. Alguien que escuche la palabra de Dios, porque el que no tenga a Dios en su corazón no va a escuchar nada. Y esa es una señal de una atadura espiritual. Cuando a la persona se le habla, se le explica, y se le habla, se le explica, se le habla, se le explica, y sigue en la misma condición, es señal de una atadura espiritual. Ahí ya tiene un adelanto. Ahí ya tiene un adelanto. Le doy otro adelanto. Cuando usted permanentemente está pegándole a la pared y la pared no se mueve, es porque usted no se ha dado cuenta que le está pegando una pared. Eso es una atadura. No es natural que el hombre vaya contra una pared. ¿Entiende? No es natural que el hombre vaya contra la pared. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Va a ser un taller excepcional. Lo van a disfrutar. Espero que sí. Pueden invitar a cuánto creyente conozcan, no importa la denominación, inviten a pastor, a quien sea, yo lo voy a hacer público. Es gratis y de entrada libre en ese sentido. ¿Sí? Muy bien. Cuando esto vaya al YouTube, si los que vean en YouTube o en Facebook se comunican conmigo y les enviamos el link. El link se los voy a enviar a los grupos de WhatsApp para que puedan compartirlo, ¿sí? Solo para creyentes. Amén. Y un poco en ese camino del taller de guerra espiritual, en ese camino del taller de ser libre de las ataduras, porque uno no puede ser libre de lo que no sabe que tiene que ser libre. Ese es otro detalle, ¿no? Ese es otro detalle. Eh, Hace muchos años había salido un libro, ¿no? Había salido un libro en el cual hablaba de un cerdo muerto en la sala de un living de una casa, ¿no? Y durante muchos años, y la gente convivía ahí como si nada, hasta que viene alguien de afuera y ve que hay un olor a cerdo muerto. Entonces, cuanto más tiempo estemos en contacto con el cerdo muerto, con lo descompuesto, menos nos vamos a dar cuenta de que estamos en medio de una situación comprometedora. Porque nos vamos acostumbrando, ¿se entiende? Uno se va acostumbrando. Y yo me he acostumbrado a vivir bajo bendición. Entonces, cuando usted se acostumbra a vivir bajo bendición, usted va a detectar la maldición. Y va a ser automático, no se lo va a tener que preguntar a nadie. No va a tener que hacer 3 rezos al aire y decir, a ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Ave María, Madre de Dios. Y todos los ave que usted quiera meterle, los Hare Krishna también por las dudas. Porque hay cristianos hasta que le rezan a la Virgen, ¿vio? Para que usted sepa, hay gente que va a la iglesia que todavía le reza a la Virgen. Hay gente que va a la iglesia que todavía aprende a ver a los santos. Hay gente que va a la iglesia que tiene creencias que son apócrifas, que son alejadas de la enseñanza de la iglesia de Cristo. Hay muchos que todavía viven en ese camino. Pero cuando usted vive bajo la bendición de Dios, usted los detecta. Usted detecta que algo está mal ahí. Que algo está mal. Y en el tiempo de la Biblia, en los tiempos de la Biblia, no era distinto. No era para nada distinto. Y usted sabe que lo que usted decide, y algo que yo dije en las canas hace mucho tiempo, y lo he dicho en muchos altares, lo que usted decide va a ser. Usted lo decide, usted toma la decisión. Pastor, yo tengo que seguir la voluntad de Dios, exacto, exacto, pero la decisión es suya. Usted decide si quiere seguir a Dios o hacer lo que quiera. Usted no va a dejar de ser hijo de Dios por hacer lo que usted quiera. El problema va a ser del otro lado. El problema va a ser en el camino en el cual usted vive, que las cosas no salen, que de pronto usted tiene un tiempo en el cual es puro desierto y tiene un oasis cada tanto. ¿Sabe lo que es un oasis, verdad? ¿Sabe lo que es un desierto, verdad? Yo escucho evangélicos decir, estoy en un desierto que usted no sabe en la que estoy, pastor. Yo no. A mí el Nuevo Testamento no me dice que tengo que pasar ningún desierto. No, no hay ningún desierto en el Nuevo Testamento para los hijos de Dios, ni siquiera uno.
Ni siquiera uno. Hay resultados de decisiones en toda la Biblia. Al desierto uno entra, al desierto uno entra cuando uno entra en el proceso. Y ahí sí, usted entra en un proceso al cual llamamos desierto. Como fue el profeta Elías, que pasó por ese lugar, como fue el rey David, que también fue llevado a ese lugar y fue llevado a una cueva. Como fue Jesús también llevado al desierto y allí Dios lo procesó. ¿Y frente a quién lo puso Dios? Frente al mismo Satanás. ¿Me está entendiendo? Y siempre va a ser cuestión de lo que usted decida. Jesús ese día decidió bautizarse, se bautizó y después el Espíritu lo llevó al desierto. Elías decidió servir a Dios y cuando decidió servir a Dios, Dios lo llevó a un desierto. David decidió seguir siendo fiel a Dios y lo que le ocurrió fue estar siempre escondido y terminó en un desierto. ¿Conocen las historias o nunca leyó la Biblia? No. ¿Se puso bravo, pastor? Yo qué sé, capaz que sí, que me puse bravo. ¿Sabe que Dios, Dios es un Dios de decisiones? Dios es un Dios de decisiones. Dios es un Dios de decisiones. Y nosotros tenemos la opción o la elección, valga la redundancia, de elegirlo a Él o de elegir lo que nosotros queramos. Y de acuerdo a eso es lo que vamos a vivir, como le dije recién. El pueblo de Israel eligió vivir una vida sin Dios. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento elegía vivir una vida en la cual el domingo iba a la iglesia, pero el lunes iba a los otros dioses, como le dije recién, prendía una velita, rezaba una Ave María, tenía otras creencias. La creencia es lo que me enseñó mi abuela, lo que me enseñó mi hermano, lo que me enseñó mi madre, que el domingo voy a una iglesia donde enseña el pastor la palabra, pero la semana me voy a otra denominación donde enseñan caminitos de sal, jaboncitos de la descarga, vasitos de agua con clorante y cosas raras. ¿Usted me entiende? Porque ahí hacen pacto y hacen cosas, ceremonias, y que el pastor este donde voy yo no hace, pero de ahí dice que si hacemos eso y le ponemos una platita arriba, la bendición llega. Y usted va a tener mucha gente que hace eso. Va a tener mucha gente que de pronto el domingo va a su iglesia o se conecta a las reuniones, recibe palabra y después durante la semana va a esos lugares o se conecta a la televisión y prende la televisión porque lo tiene por televisión y agarra un vasito o una jarrita de agua y ya tengo la bendición, aleluya. Está como Jimán que ya tengo el poder. Y hay mucha gente que vive así, sin decidir a qué Dios servir, o decidir a un Dios por fe, o entregarse una vida de fe, una entrega absoluta en la fe en Jesucristo, o vivir en una vida en la cual todavía hay ataduras que tienen esa vida atada, valga la redundancia, a otras creencias ajenas a la Escritura. A ver si alguien me está entendiendo por dónde voy. El pueblo de Israel vivió así durante generaciones y generaciones y generaciones. Y una y otra vez, usted va a leer en el Antiguo Testamento que se levantaba, ¿qué? Un gran enemigo más fuerte que él para venir contra él y destruirlo. Y venía y lo condenaba y lo castigaba y lo destruía muchas veces hasta no quedar casi nada del pueblo de Dios. ¿Y cuántos creyentes conocemos nosotros que viven de pelea en pelea, de ruina en ruina? Y la gente que lo mira dice, ¿para qué vas a la iglesia si estás peor ahora que antes? Pero señores, la culpa no es de la iglesia, sino de las decisiones de esa persona. Al Dios que decidió servir. Cuando uno entrega su vida al Señor, uno entrega su vida a obedecer a Dios o entrega su vida a medias. La palabra del Señor dice que debemos ser tibios o calientes o fríos. Si somos calientes, vamos a estar en la plena bendición. Si somos fríos, vamos a ser condenados. Pero si somos tibios, vamos a llegar a la presencia de Dios. Vamos a llegar al día de la salvación, pero vamos a ser vomitados de su presencia a la condenación eterna. Eso dice la Biblia. Y en el tiempo de los reyes, en el tiempo de Israel, cuando iba de pelea en pelea y de conquista en conquista, se levantó un rey en Israel, en medio de un pueblo que había decidido muchas cosas de estas que acabo de mencionar, vivir una vida como bien querían. Porque total, como dice el dicho psicológico popular, miserable, maldito, mal usado,
por tantos, incluso evangélicos, ¿no? La vida es una y hay que vivirla. Y no hay dicho más diabólico que ese. Es una de las frases más diabólicas que hay en la historia. La vida no es una. Y ese es el gran error. La vida no es una. Nosotros vivimos acá, morimos y volvemos a vivir. La vida no es una. La vida es eternidad. La vida es eternidad. Ahora es un pasaje en esta vida, pero la vida continúa después de la muerte. Aún en la muerte, dice la palabra de Dios, hay conciencia de la condición del hombre. Tenemos el ejemplo del rico y Lázaro y cuantas otras. Pero muchos viven su vida tomando decisiones. Total, la vida es una, hay que vivirla, hay que hacer lo que a mí me parezca. Total, Dios es bueno, Dios me ama, Dios es pura misericordia. Claro que sí. Y esto lo sabían los hijos de Dios. Hicieron lo malo delante de Dios y bueno, y se levantó un rey en Israel y eligieron un rey en Israel. Y acompáñenme allí a Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 16, o lo pueden anotar, versículo 29, yo lo voy leyendo porque son varios versos. Y dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense lo que dice, más que todos los que reinaron antes que él. O sea, el pueblo de Israel tenía muchos reyes a lo largo de la historia y hubieron algunos reyes que se portaron mal. Pero a medida que el hombre fue alejándose más de la voluntad de Dios, el rey que se les iba levantando iba siendo peor. Y acuérdese de esto es guerra espiritual. Cuanto usted más desobedezca a Dios, lo que va a venir sobre usted va a ser cada vez peor, aunque esté en la presencia de Dios. El rey que se va a levantar, el demonio que se va a levantar, la potestad que se va a levantar en contra de su vida va a ser peor que el anterior. ¿Por qué? Está escrito. No lo escribí yo. El pueblo de Dios se alejó de la presencia de Dios y seguía siendo pueblo de Dios, o sea, seguían siendo escogidos por Dios. Pero aún así tomaron malas decisiones. Y el rey que les tocó, y el rey es el que domina la vida del que está reinado. Y al rey es al cual usted se somete. Y cuando el apóstol Pablo dice, uno se somete a Cristo para la vida o se somete al pecado para la muerte, y ese va a ser el que reina. No reine quién, dice Pablo, el pecado en vuestros miembros, en vuestro cuerpo, en vuestra mente, en vuestras decisiones. Eso enseña el apóstol Pablo, no reine. O sea, él no sea nuestro rey, sino que nuestro rey sea ¿quién? El Señor. El Señor. El pueblo de Israel eligió reyes que trajeron mal sobre él. Versículo 32 de Primera de Reyes 16 dice, e hizo altar a Baal en el tiempo de Baal, perdón, en el templo de Baal que edificó en Samaria. E hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar lo que la ira de Dios de Israel. La ira del Dios de Israel. Y eso es lo que pasa cuando comienza una seguidilla de darle la espalda a Dios. De darle la espalda a Dios. El pueblo le dio la espalda a Dios y les tocó un rey que le daba la espalda a Dios y abiertamente tenía otras adoraciones. Según la historia hebrea, según la historia no contada en la Biblia, pero en cierta forma sí, en varios versículos hay alusiones, el pueblo de Dios todos los años iba a la iglesia. En aquel tiempo todos los años la gente iba al templo y ofrecía allí sus sacrificios. Y iba allá al templo a pedirle perdón a Dios para que Dios lo bendiga. Iba al templo a llevar la ofrenda. Iba al templo a llevar el diezmo. En aquel tiempo el diezmo
se sacaba de todas las cosechas y de todo lo que se hacía se sacaba el 10%. Cocinaban, hacían 1 kilo de harina, sacaban 100 gramos. Hacían 1 kilo de esto, sacaban 100 gramos. Y eso se guardaba y después se llevaba al sacerdote. Así era la función del diezmo. Se hacían según etapas y según periodo y según las cosechas. Eso era en el tiempo del templo. Pero durante el resto del año estaban ociosos en cuanto a su fe. Entonces tenían los altares de Baal, que era el dios de las granjas, que era el dios de las cosechas, que era el dios de la guerra, que era el dios de las conquistas. Entonces querían que les vaya bien, querían que les llueva, entonces iban y le ofrecían una ofrendita a ese dios. Y yo voy a trabajar de 8 a 4, pero de 4 a 6 paso por el kiosco y me hago una tómbola. Total, pues si me hago una extra. ¿Me está entendiendo? O le pide al, ¿cómo es el dios del trabajo? San Expedito, no. Bueno, el de las causas imposibles, la Virgen de Satanudo. Bueno, yo que sé, alguna de esas. Usted me entiende. No, no hay ni que hablar, tan casados y le están pidiendo de otro marido. También tenemos ese otro detalle, ¿no? Uf, que habrá para hablar de esto. Aleluya. Entonces, usted fíjese que van durante la semana y le ofrecen a esos otros dioses. Y le ofrecen a esos otros dioses. Y así, eso hacía el pueblo de Israel. Al punto de que Jehová, cuando hablaba a sus profetas, Dios le decía a los profetas, este pueblo constantemente me provoca iras. Por eso los mandamientos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 10 mandamientos dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando yo tomo otra cosa por Dios sobre mi vida, cuando yo obedezco más a algo que a Dios, eso se convierte en un Dios. Y estamos quebrando uno de los 10 mandamientos. Se llama idolatría. ¿Y sabe lo que dicen de la idolatría? Lo que dice el Señor, los idólatras no heredarán el reino de Dios. Wow. Pero fíjese que los idólatras son creyentes, no son ateos. Es bien interesante esto, pero no está todo mal, no está todo perdido, porque Dios siempre tiene una solución. Y allí en medio de todo ese caos, en medio de toda esa calamidad, allí se levanta un hombre de Dios. Y en el capítulo 17 de Primera de Reyes, en el versículo 1, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y anote esa frase. Anote esa frase, en cuya presencia estoy. Que no habrá rocío en 7 años, que no habrá ni lluvia ni rocío en 7 años, sino por mi palabra. ¡Wow! Allí se paró un hombre de Dios y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa es una declaración de fe, pero también es una declaración de santidad. Estamos hablando de una persona íntegra delante de Dios, en cuya presencia estoy. En el tiempo de los sacerdotes, en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, para acercarse a la presencia de Dios, no podías tener un pecado sin perdonar. No decía que no podías tener pecado, no podías tener un pecado sin perdonar. Tenías que estar en santidad e integridad. Entonces el sacerdote entraba al templo con una piolita atada a la cintura y lo tenían cinchado los demás familiares del sacerdote, que eran los únicos autorizados a estar ahí, y llevaba unas campanitas al sacerdote atadas a los vestidos. Si las campanitas dejaban de sonar es porque el sacerdote se murió. ¿Por qué se murió el sacerdote, pastor? Porque estaba en pecado. Y ahí la gente sabía, el sacerdote estaba en pecado, porque se acercó a la presencia de Dios en pecado y Dios lo mató. La presencia de Dios mata al pecador. Al revés de lo que muchos enseñan. La Biblia evidencia eso. Te presentás en pecado delante de Dios, morís. Nadie verá mi rostro, nadie verá mi gloria, dice la palabra de Dios, y vivirá después. Nadie puede acercarse a la presencia de Dios en pecado. Vive Jehová en cuya presencia estoy, dijo el profeta Elías. Y le dijo a Acab, hasta que yo no diga no va a llover. Eso es fe. Eso es autoridad. Y cuando usted es un hombre o una mujer de Dios, que está caminando en la presencia de Dios, que está parado en las verdades de Dios, que no se dejó engañar por el engaño del mundo, que no se dejó seducir por las trampas de Satanás, que no se dejó seducir por el engaño de la sociedad y de las comodidades personales, entonces usted va a pararse delante de cualquier situación
de cualquier enemigo de Dios y va a decir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que las cosas van a suceder como yo digo que van a suceder. Y a mí me han escuchado decirlo muchas veces, principalmente mi esposa, que le digo, ¿cómo van a ser las cosas? ¿Y cómo van a pasar las cosas? Y pasan tal cual las digo. Y no me hace profeta, me hace un hombre que está en la presencia de Dios. Me hace un hombre que está en la presencia de Dios. No va a caer agua hasta que yo lo diga, y no va a caer rocío hasta que yo lo diga. Y en un pueblo agricultor, en un pueblo de granja, en un pueblo que dependían de que hayan cosechas, el que no llueva implicaba ¿qué? Miseria, pobreza, escasez, hambruna, ansiedad, malestar. No había trabajo. Entonces la iglesia se queda sin trabajo. Vamos a llamarle la iglesia de la época. La gente pasaba necesidad. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Y haga un poco de memoria, ¿cuánta gente conoce usted que está en este momento yendo a las iglesias y están cada vez más hundidos en miseria y más hundidos en malestares y no salen adelante por nada? ¿Y dónde está Dios? Y el que los mira los va a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó que no llueve más? ¿Qué pasó que no hay prosperidad? ¿Qué pasó que no salgo adelante? ¿Qué pasó que las enfermedades no se van? ¿Qué pasó que los problemas solo aumentan? ¿Qué pasó que el cielo cada vez está más difícil? ¿Qué pasó que Dios no me responde? Acab. Acab pasó. Pasó un rey. Pasó una elección. Pasó una decisión. Se decidió seguir por un camino que levanta la ira de Dios contra quien lo sigue. Se decidió por ese camino. ¿Cómo usted sabe que hay algo que está mal en su vida? Porque todo eso empieza a ocurrir, pero todo junto. Y es un proceso que va avanzando a lo largo del tiempo y no cambia. Y pasa un año y sigue igual, y pasa otro año y sigue igual, y pasa otro año y sigue igual. Si usted pasó un año y no hay cambios, entonces allí hay una cava, allí hay un Baal, allí hay una acera, allí hay un altar edificado a un demonio, hay una atadura presente, hay una maldición activada. Lo crea o no lo crea, no va a cambiar el hecho de que esté ahí. Porque dentro del pueblo de Israel habría mucha gente que era buena, mucha gente que amaba a Dios, mucha gente que servía a Dios, pero era presa de esta situación. Lo que llamábamos en otras reuniones, ¿verdad? La diferencia entre lo que era un problema o una circunstancia. El problema es lo que yo provoco, la circunstancia, lo cual no puedo hacer nada. Hay mucha gente que fue prisionera de esa circunstancia, que no provocó el problema, pero tuvo que sufrirlo. Entonces, mucha gente que usted conoce, usted va a ver que pasan los años y pasan los años y pasan los años. Y sigue sin llover y siguen sin llover. ¿Qué es lo que hace en ese tiempo? Lo que hacía la lluvia era producir. Era producir. Cuando no llovía era un pueblo agrícola ganadero. Cuando no se producía, ¿qué no había? No había dinero, no había harina para el pan. ¿Qué no había? No había prosperidad. ¿Qué no había? No había salud porque no se podían comprar los remedios que habían en la época. ¿Qué no había? No había prosperidad de ningún tipo. Había solo muerte, había solo necesidad. Y ese es el fin, la calamidad, ese es el territorio en el cual Satanás quiere que los hijos de Dios caminen, en el cual la humanidad quiere que camine, un camino de desesperación, porque la desesperación, la desesperanza, comienzan a tomar control en la mente y el corazón día a día de las personas, porque ven que todo está mal y que todo está mal y que todo está mal. Y hoy en día, lamentablemente, se predican puros mensajes para sentirse bien. Y el problema no se soluciona sintiéndose bien. El problema no se soluciona con que Dios nos dé gozo y alegría. El problema se soluciona arrancando lo que nos está alejando del gozo y de la alegría. Para que el gozo y la alegría sean permanentes. Porque Dios no quiere que estemos angustiados. Dios no quiere que estemos tristes. Vamos a tener momentos de angustia y dificultad. Claro que sí, es normal. Pero no podemos estar 3 años viviendo en angustia y calamidad. El pueblo vivió 3 años de angustia y calamidad. Y en ese proceso, desde que Dios le habló al profeta, Dios se lo llevó, ¿verdad? Hasta una cueva, lo metió al profeta en una cueva, Dios habló con él y fue un proceso para él y un proceso
para todo el mundo que vivió en aquel lado, pero al profeta no le faltó nada. Al mismo tiempo no le faltó nada a otros siervos de Dios, a otros profetas de Dios. Léase los capítulos después en su casa. Léase los capítulos en su casa y va a conocer todo el trasfondo de la historia. Cómo Dios sostuvo a sus siervos. Y Dios siempre va a bendecir a sus siervos. ¿Por qué? Porque están en la presencia de Dios. Porque evitan tener otros dioses. Porque buscan ser agradables a Dios. Y esa va a ser la llave del éxito. Siempre. Dios en primer lugar. Jesucristo en primer lugar. Entonces, cuando pasaron los 3 años, Dios habla con el profeta Elías. Y Dios le dice a Elías, bueno, ahora andate a la boca del león. Capítulo 18, Primera de Reyes, capítulo 18. Acompáñenme allí. Versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. En el tercer año, o sea, pasaron 3 años. Ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá. ¿Y qué dice? Y el hambre era grave en Samaria. El hambre era grave en Samaria. Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Porque cuando hay hambre, hay desesperación, hay insatisfacción. Y una de las grandes señales que nosotros podemos tener en la gente, en las personas, aún en los creyentes, de que hay una Acab, de que hay un rey pagano en su vida, es el hambre. Es el hambre. No estamos simplemente hablando de hambre natural, del hambre natural, de esa falta de saciedad. Saben que hay una diferencia muy grande entre el hambre y el apetito, ¿no? El apetito es lo que uno tiene después de comer, al rato, después de comer, y que uno, bueno, puede comer entre comidas una galletita, una manzanita, un choricito picado con un quesito y una copita de algo para bajarlo, ¿vio? Usted sabe. Pero el hambre es cuando pasan días y días sin comer nada. Días y días sin comer nada. La palabra del Señor dice, codiciáis y no tenéis, buscad y no encuentran, piden y no reciben, porque piden para gastar en vuestros propios ¿qué? Deleites. El rey de esas personas es el deleite. El rey de esas personas es el deleite. Y hay muchos creyentes en este tiempo que solamente buscan estar bien o sentirse bien, y nunca están bien y nunca se sienten bien. O buscan la prosperidad y están tan prosperados que no les alcanza. Y buscan siempre ser prosperados y nunca terminan de ser saciados. Siempre tienen hambre. Y están con su familia y son felices y nunca les alcanza y buscan otra forma de vivir la vida. Y usted me entiende. Y van por otros apetitos y por otras cuestiones de la carne. Y como están censurando videos en todos lados, a buenos entendedores, pocas palabras. ¿Sí? Entonces salimos tras otras ideologías y tras otras creencias y tras alguna vecina o algún vecino y bueno, y usted sabe cómo termina la historia. Porque hay un hambre que no está saciado. Señales de que hay un rey, no es todo malo, a veces la vida está muy buena, muy bendecida a los ojos del hombre, pero por dentro, en lo que no se ve, en lo que solo Dios ve, en lo que solo Dios ve. Y escucho la predicación del pastor y no me interesa. Es una de las tantas señales, cuando la palabra de Dios no me interesa, cuando el congregar no me importa, cuando ser fiel no me interesa. Señales de que hay hambre, de que no hay satisfacción, de que ya estamos en tiempo de sequía. Y el tiempo de sequía es una manifestación de la desobediencia. Es una manifestación del pecado, es una manifestación de un nuevo rey en el lugar de una persona. Y Dios no quiere que vivamos aquí, ahí, Dios quiere que vivamos bendecidos. Dios quiere que seamos prosperados. ¡Wow! Y Dios no quiere que vivamos así. Y la representación de Dios en este tiempo es el hombre de Dios. Y la representación de Dios
En el tiempo del rey Acab era el profeta Elías. En este tiempo es el hombre de Dios, la iglesia, la mujer de Dios, el hombre de Dios, los ministerios, la manifestación de Dios. En el tiempo de los reyes era el profeta o los profetas. Y en el versículo 17, el profeta Elías se acercó al rey. Y el rey Acab le dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? O sea, por tu culpa Israel está así. Y siempre la culpa la va a tener Dios o el pastor. Siempre la culpa la va a tener otro. No, porque el pastor no me enseña. O porque no estoy de acuerdo con lo que el pastor me dice. Yo tengo otra idea. O porque no quiero esto que Dios me está dando. Yo quiero otras cosas. Porque a mí un pastor me dijo que Dios me iba a llevar para otro lado. Pero si Dios te está hablando ahora, entonces ¿a qué Dios estás escuchando? Versículo 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando, presta atención, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea que todo el pueblo, toda la gente estaba pasando mal, todo a tu alrededor estaba pasando mal. Yo escuchaba lo que decía la hermana Karina al principio de la reunión, que cuando la bendición llega salpica a otros y la maldición es igual. Cuando la maldición, cuando usted maldice a todo el que está a su lado. A usted le guste o no le guste, parte de su maldición va a tocar a los suyos, aunque los suyos sean inocentes. Está acá, no lo inventé yo, está en la Biblia. Por causa de tu pecado, pagó todo el pueblo. Millones de personas. Por causa de eso. Y siguiendo a los Baales. Los Baales, como les dije, había un Baal para cada cosa. Había un Baal para la pesca, había un Baal para la agricultura, había un Baal para el maíz, uno para el trigo, uno para la cebada, había uno para la tómbola, para el 5 de oro, para el horóscopo. Todos esos son Baales. Los horóscopos, la quiniela, el 5 de oro, ahora el fútbol, las apuestas de fútbol es online. Y cuántas otras cosas. La galletita de la suerte, son Baales. La que te cincha el cuerito vale empacho, son Baales. Son Baales. Las cartas del tarot son Baales. Que vayas a los profetas a que te profeticen la vida, son Baales. Yo voy a la iglesia para que el pastor me profetice. Eso es un Baal. El pastor no tiene la culpa. Usted eligió un Dios. Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel, le dice el profeta, en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, a todos los hijos de Dios, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo no van a tomar una decisión por Dios? ¿Hasta cuándo van a decidir entre vivir la vida sin Dios, vivir la vida como a ustedes les parece, o hacer lo que Dios espera de ustedes? ¿Hasta cuándo? Dice el profeta Elías. Si Dios es Dios, síganle. Ahora, si el mundo, si Baal, si sus creencias es Dios, id en pos de él. ¿Y saben una cosa? El pueblo no supo qué responder. Y el pueblo no respondió palabra. Y el pueblo no respondió palabra. Y usted va a hablar con mucha gente que está mal. Y usted va a hablar con mucha gente que está pasándola mal y no sale adelante y no va a tener una respuesta. Y te va a decir, trato de hacer lo mejor que puedo. Pero lo hace de hacer a su manera. No a la manera de Dios. Por eso siempre está igual. Por eso no hay respuesta. No hay que responder porque no hay que decir, porque no hay solución. No se ve la solución. Versículo 22, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los Baales de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, ¿verdad? Y se los voy a parafrasear para no leerlo todo, después léanlo en su casa. Entonces el profeta va, póngame atención a mí, el profeta va y le dice a toda la gente, bueno, muchachos, vayan, los 400 brujos que están ahí, vayan, agarren 2 vaquitas,
¿verdad? 2 corderitos, hagan un asadito allá, pongan unas piedras, métanlo arriba, bastante leña seca, bien seca, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios que mande fuego. Si el Dios de ustedes funciona, va a funcionar y se va a prender el asado. Ahora, si no funciona, mi Dios tenía razón. El Dios que responda, ese va a ser Dios. Es lo que le dice el profeta a todos delante de todos, a todos los enemigos de Dios delante de todos los hijos de Dios engañados. ¿Y por qué digo engañado? Porque para que usted tome una decisión por algo que no es Dios, es porque su mente ha sido engañada. Y la mente es engañada a partir de una atadura. Y la atadura es muy sutil. Por eso vamos a dar el taller el jueves. Por eso quería esta palabra esta semana. Para que entendamos que vamos dejando pasar cosas en nuestra vida y cuando nos queremos dar cuenta estamos viviendo 3 años de sequía. Estamos viviendo años que no salimos adelante y que no logramos resultados. Hasta que un día llega el hombre de Dios y nos enseña el camino y nos dice, bueno, es por acá. Esto es lo que hay que hacer para solucionarlo. Este es el camino. Y si usted le hace caso, el resultado va a estar. Los profetas fueron, llevaron la leña, metieron el animal, ¿verdad? Hicieron todos sus rituales y pasaron horas. Pasaron horas y no pasó nada. El versículo 26 dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y del otro lado, Elías se burlaba. Bueno, muchachos, métanle, capaz que está ocupado, Dios, ¿verdad? Está en otra cosa. Capaz que está mirando otro canal, capaz que, yo qué sé. Ya más fuerte, un poquito más fuerte. Entonces, como el profeta se burlaba de ellos dijeron, yo te voy a arreglar a vos, porque vos sabés que, ustedes no saben, lo dijo Dios, que cuando nosotros los brujos hacemos pacto de sangre, los demonios se activan más rápidamente, entonces agarraron y se empezaron a cortar los brujos. En el versículo 28 dice, y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lanceta conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Los pactos de sangre que hacen los brujos. Y aún así no pasó nada. Y aún así no pasó nada. Porque no hay poder que pueda contra el poder de Dios. Y conozco muchos evangélicos que le tienen tanto miedo a la hechicería y a la brujería. Y, ay, porque me hicieron un trabajo. Y pastor, óreme porque me hicieron un trabajo. ¿Y sabe cuánta gente me habla a mí y pide que le ore porque le hicieron un trabajo? Porque me enteré, porque fui una divina que me tiró las cartas y me dijo que me hicieron un trabajo. Y yo le pido que me ore. Porque la divina me dijo, vaya un pastor a que le ore. Mire lo que me llegó a decir una persona a mí no hace muchos días. Fue una mujer a que le tire las cartas y la mujer le tiró las cartas y le dijo, vaya un pastor para que le ore porque le hicieron un trabajo, una macumba, no se entalado ahí. Y no le voy a dar detalle. Pero ¿sabe cuánta gente viene? ¿Sabe una cosa? Gente que va a la iglesia viene a decirme eso. Es gente que tiene otros reyes. Es gente que tiene otros reyes. Entonces, cuando dejó cuando le llegó el tiempo al profeta Elías, el profeta Elías dijo, bueno, ahora me toca a mí, muchachos, ustedes ya vieron que el Dios de ustedes no los escuchó, capaz que estaba ocupado, vaya a saber, capaz que estaba mirando el partido Uruguay-México y se aburrió, estaba como Bielsa. Entonces ahí agarró y fue y dijo, bueno, ahora me toca a mí. Entonces vamos a poner unas piedritas acá en la vuelta, puso 12 piedras representando a las tribus de Israel, ¿sí? Puso leña ahí seca, sacó, pusieron otros animales y dijo, bueno, ahora traigan agua. Traigan mucha agua, mojen los animales, mojen la piedra, mojen la leña para que no se prenda fuego. Y yo le voy a pedir a mi Dios a ver si mi Dios me responde. Medio como tomándoles el pelo, ¿no? El versículo 30 dice, de manera que el agua corría alrededor del altar, también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham y de Jacob, perdón, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo, tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres el Dios, que tú te vuelves, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo, cayó fuego que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. ¡Wow! Apenas dijo unas palabras el hombre de Dios y la respuesta estuvo. Pero es bien interesante, pero es bien interesante. En la oración de Elías hay un secreto maravilloso y yo quiero que usted lo anote en su corazón. Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y esto es lo que yo quiero remarcar el día de hoy. Le conté toda esta historia fantástica, que es una historia real en los anales de la historia del pueblo de Israel, para que usted entienda de que cuando su corazón se aleja de Dios, usted va a servir a otros dioses, inequívocamente. En el momento en que usted puso su corazón en otra cosa que no sea Dios, a la manera de Dios, entonces él solamente tiene que esperar a que pase el tiempo y va a ver cómo la sequía comienza a aparecer. Las señales comienzan a aparecer hasta que el hambre es evidente. Y el hambre es la manifestación de la calamidad. Es cuando ya está todo arruinado. Y es cuando vemos a mucha gente que a nuestro alrededor vienen a las iglesias o a nosotros, a cada uno de ustedes, a pedirnos ayuda y socorro porque ya su vida no puede más. ¿Y a cuánta gente conocemos así? O tal vez usted el día de hoy está en algún área de su vida en este momento así, en el cual hace mucho tiempo que no llueve, en el cual hace mucho tiempo que hay sequía, en el cual hace mucho tiempo que hay soledad, hace mucho tiempo que hay desánimo, hace mucho tiempo que no hay esperanza de algo bueno hacia adelante. Yo quiero decirle el día de hoy que si usted entrega su corazón al Señor, si usted vuelve su corazón al Señor, eso es lo que el Señor está esperando de usted. Y al igual que en el tiempo de Israel y los Baales, en este día usted tiene un hombre de Dios que le está diciendo, Dios quiere que usted vuelva su corazón a Él para que cambie la historia de su vida. En el momento en que usted vuelva su corazón a Él, el fuego de Dios va a descender sobre su vida. Porque Dios está esperando que usted reconozca que Dios es Dios, que Dios es Dios. ¿Me está entendiendo? Que usted reconozca que Dios es Dios y que Dios es soberano sobre todo. Cuando yo dejo que Él sea soberano, cuando yo dejo que Él sea el rey, Él cuida de mí. Usted quiere que le vaya bien en todo, usted quiere vivir una vida bien, una vida de abundancia, una vida de prosperidad, una vida de gozo, de éxito y de logros. Él tiene que ser el rey. Solo Él. Es solo la manera de Él. Es solo la manera de Él. Y en cada cosa que usted decida hacerlo a su manera, ahí usted va a estar construyendo como acá un templo para Baal. Es una casilla en la cual usted dice, esta es mi decisión y lo hago a mi manera. Ese es su templo a Baal. Ese es su templo a Baal. En lo que tiene que ver con las cuestiones de logros, conquista, éxito, ¿verdad? Productividad. En lo que tiene que ver con decisiones emocionales, la diosa Acera, pero que también es de la conquista, de la guerra, del chismerío, de las peleas, la diosa Acera. La diosa Acera se le hacían altares de madera y estaba representada por troncos de árboles y cuestiones vinculadas a la madera. ¿Entiende? Entonces, eh, yo creo que llegó la hora de que la iglesia, los hijos de Dios y tal vez gente que vea este mensaje, que tal vez hace mucho tiempo que no van a la iglesia, que tal vez hace mucho tiempo que están alejados del Señor, pero dicen, yo estoy cerca de Dios porque hablo con Dios todos los días. Mentira, eso es un engaño del diablo. No podemos estar unidos al dedo, al cuerpo si tenemos el dedo arrancado a 1 metro de nosotros. Usted sáquese un dedo y póngalo a 1 metro suyo, por más que ese dedo piense que está en el cuerpo, está lejos del cuerpo, no está vinculado al cuerpo, la sangre del cuerpo no circula, la vida del cuerpo no circula. Y si usted no está unido al cuerpo, la vida de Dios no circula por usted, la bendición de Dios no va a circular por usted. Va a estar como ese pueblo de Dios, que era pueblo de Dios, en angustia y desánimo. Dios no quiere que esté en angustia y desánimo. Dios quiere que usted esté gozoso. Que usted se levante cada día y aunque sea un día de dificultad, usted se levante y diga, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy.
Y créame que Dios va a hacer que descienda la lluvia sobre su vida. Y créame que los enemigos de Dios, los enemigos que se levanten en contra de usted, van a quedar derrotados delante de usted. Y usted va a caminar de victoria en victoria. De victoria en victoria. Y aunque usted esté muy débil, y aunque usted esté cansado, y aunque usted diga, yo ya tengo muchos años de vida, Elías tenía más de 90 años cuando pasó esto. Más de 90 años. Y venía de pasar necesidades y dificultades porque tenía la misma dificultad que todos, aunque nunca le faltó. Aún así, usted va a leer al final del capítulo o en el capítulo siguiente que él agarró el carro del profeta, del rey, y lo cargó en sus manos y corrió hasta el lugar que tenía que llegar el rey. Y eso era una tarea que hacían los jóvenes atléticos, y más de uno. Y la Biblia dice que él solo cargó al rey en su carroza. Porque Dios hace que su vida tenga fuerzas y ánimos que usted nunca imaginó. Capaz ya está cansado usted, capaz que usted dice, yo ya no puedo más, pastor. El Señor quiere hoy renovar sus fuerzas, pero el Señor quiere que usted vuelva su corazón a Él, a su voluntad, a hacer lo que Él quiere, para que todo lo demás cambie en su favor. La decisión es suya. Si Jehová es Dios, seguirle. Si la vida que la sociedad, el mundo y sus caprichos le ofrecen es su decisión, bueno, tómela. Ese va a ser su Dios. Pero puede llegar el día que se acerque a la presencia del Señor y le diga, Señor, Señor, en tu nombre yo hablé de ti a mucha gente y llevé mucha gente a la iglesia. Yo no te conozco. Apartate de mí, lo único que has hecho es mal. Y ser vomitados de su presencia. Que Dios nos ayude. Si usted hoy quiere tener esa decisión con el Señor y tener esa nueva vinculación, ese nuevo trato, esa recalculación, de ser recalculando de ruta con el Señor, yo le invito a que cierre sus ojos y hable con el Señor en esta hora. Tal vez en algún área de su vida ha tomado decisiones sin Dios. Tal vez hay decisiones en su vida que no ha tomado porque las maneja en su vida natural. Es hora de que lo haga a la manera de Dios, que decida obedecer a Dios para que venga la lluvia, para que venga con la lluvia el tiempo de gozo, el tiempo de paz, el tiempo de abundancia, que tal vez hace años que apenas lo ve, o lo ve de lejos, o lo ve de lejos. Dios quiere que usted vuelva su corazón a Él. Es lo que Dios está esperando para darle la lluvia. La decisión es suya. ¿Vio? Se lo dije al principio de la palabra. La decisión siempre va a ser suya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que han escuchado este mensaje, por todos los que han escuchado este video, Señor. Te pido, Señor, que toque sus corazones y sus mentes. Dios mío, que sean rotas todas las cadenas, todas las ataduras mentales, psicológicas, espirituales, en el nombre poderoso de Jesús. Y que ellos puedan ver, Dios mío, que tú eres un Dios bueno, que eres un Dios grande, que está de brazos abiertos hacia ellos para ayudarlos, para bendecirlos, para sanarlos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Toca la vida, toca la salud, las finanzas de cada uno de los que han recibido esta palabra, Señor. Y de los que puedan recibir, Dios mío, a través de las redes, en el nombre de Jesús. Que sean sanados, que sean fortalecidos, que sean prosperados. Que venga la lluvia, Señor. Que venga la lluvia sobre sus vidas. En el momento que ellos te decidan a ti, Señor. Que ellos te elijan a ti, Señor. En ese momento, Señor, manifiéstate a ellos con una nube de gracia, con una nube de gloria sobre sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia, bendigo, Señor, a los que se han conectado el día de hoy, Señor, y dejamos todo en tus manos, todo sometido a tu voluntad, Señor, que eres Rey de Reyes y Señor de señores. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.